Ahora, ya que hablamos de encuestas, de números, quien no está en campaña, pero no parecen favorecerle los números, es la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Según la encuestadora Datafolha, la presidenta ha sido la más impopular en los últimos 25 años. De acuerdo con esta firma, ningún mandatario brasileño tuvo tan malos resultados desde que la encuestadora comenzó a medir la popularidad de los presidentes en 1990. Solo un 8% de los entrevistados por Datafolha estima que el gobierno de Rousseff es excelente, un 2% menos que la cifra registrada en el mes de junio. Por otro lado, un 71% habría calificado la administración de la presidenta como mala o pésima, 6% más que el 65% que opinó lo mismo en una encuesta el mes pasado. Para hablar de este tema, quiero saludar a Gustavo Segrell, es analista político y socio director de Center Group. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Yo comenzaría preguntándole, ¿pesan tanto los escándalos de corrupción que amenazan con desestabilizar la figura de la propia presidenta? Bienvenido. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, por supuesto, desestabilizan cualquier gobierno porque estamos hablando que los escándalos están involucrando al partido de la presidenta Dilma Rousseff y de su antecesor Lula da Silva. Pero fundamentalmente también agregado a esta cuestión de corrupción, tenemos una especie de fraude electoral porque recordemos, Dilma Rousseff gana su segundo mandato en octubre del año pasado, prometiendo una serie de factores que no cumplió. En aquella oportunidad la mitad del país había votado por el otro candidato, Aécio Neves, y la mitad más un poquitito que eligió a Dilma Rousseff como presidente, lo había hecho a partir de unas promesas de campaña electoral de Dilma Rousseff en que indicaba que no aumentaría la tasa de interés, no aumentaría la nafta, no aumentaría las tarifas públicas y fundamentalmente mantendría los beneficios sociales. No hizo nada de esto, al contrario, aumentó la nafta, aumentó las tarifas públicas, aumentó la tasa de interés y redujo los beneficios sociales. Entonces, gran parte de su electorado, de alguna manera, se sintió traicionado y le abandonó el apoyo. Por eso hay tanta gente que no la quiere, por eso tiene tan poco apoyo y fundamentalmente, y lo más peligroso, está con serias dificultades en el Congreso y muchas complicaciones en la aprobación de las cuentas del año 2014, y esto creo yo que es el principal riesgo para que la presidenta Dilma Rousseff pueda perder inclusive su mandato. Ahora, usted habla de estos problemas en el Congreso y precisamente se conoce la información de que la oposición buscaría llevar a la presidenta Rousseff a un juicio político por el caso de la estatal Petrobras. ¿Cree usted que este juicio pueda concretarse? Yo interpreto que no. Hay 16 pedidos de juicio político, de los cuales 4 ya fueron archivados por el presidente de la Cámara de Diputados. Y en una cena de ayer, entre los senadores, tanto de la base aliada como de la oposición, habían determinado que no iban a proceder con el juicio político, por lo menos a partir del Senado. Ocurre que si el Tribunal de Cuentas de la Unión no le aprueba las cuentas, esto iría al Congreso, y si el Congreso también las reprueba, sería automáticamente una solicitación para que la presidenta deba suspender su mandato por 6 meses en función de infringir la ley de responsabilidad fiscal. No cumplió con lo que la ley determina y naturalmente tendría que salir. Y esto no tendría que ver con los casos de corrupción, y sí por una cuestión estrictamente formal de ley, de esta ley que obliga a mantener las cuentas públicas en determinado orden que Dilma Rousseff el año pasado aparentemente no cumplió. Ahora, señor Segrell, si la presidenta Rousseff tuviese que salir, digamos, de su ejercicio en el poder por 6 meses, ¿qué pasa durante estos 6 meses? Establece, digamos, esta ley que se mueve 6 meses, ¿quién la sustituye? ¿Vuelve después de los 6 meses? Me gustaría dejar un poco claro este punto porque es lo suficientemente grave lo que usted señala, ¿no? Claro, bueno, en este caso, si la presidenta Dilma Rousseff tuviera que abandonar el cargo por las cuentas del 2014, tendría que asumir el vicepresidente, Michel Temer, que es de la base aliada, no es del mismo partido que Dilma Rousseff, de los cuales también son parte el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el presidente de la Cámara de Senadores, Renan Calheiros. Si el juicio político procediera por un uso de recursos ilegales en la campaña, en ese caso los dos deberían abandonar el cargo
asumiría interinamente el presidente de diputados y debería llamar elecciones en un plazo de 30 días. Es decir, que pudiésemos ver un nuevo proceso electoral antes de finalizar el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, de darse, digamos, las cosas como usted nos está señalando. En el caso de la pérdida de mandato de los dos, tanto del presidente como vicepresidente, nosotros lo identificamos como poco posible. Nos parece mucho más potable la posibilidad de que Dilma pueda llegar a abandonar el cargo en función de no aprobación de las cuentas públicas del 2014. Entendemos que ese es el riesgo mayor que correría Dilma Rousseff. No tanto por una cuestión política, y sí por una cuestión de fórmula, sobre todo sustentada en la ley de responsabilidad fiscal. Ahora, digamos que en todo esto, además, la presidenta Rousseff pierde de alguna manera el soporte que en un momento determinado podía darle el expresidente Lula da Silva, que también resulta de alguna manera salpicado con todo esto, sobre todo con el reciente encarcelamiento de su exministro José Dirceu, que una vez fue llamado el hombre fuerte, ¿no?, del gobierno en el primer mandato del expresidente Lula da Silva. Sí, bueno, Lula tiene sus propias complicaciones. Está siendo investigado en su Instituto Lula y en la empresa de representaciones Lils por un aporte aparentemente ilegal de algunas empresas constructoras. Entonces, hay un riesgo inherente a la cuestión de Lula, por eso entendemos que Lula no le puede dar demasiado apoyo a Dilma. Fundamentalmente por esto que usted menciona, su exministro, jefe de la Casa Civil, hombre fuerte del gobierno Lula del primer mandato, también se encuentra preso, y observemos que ya estaba con una sentencia de 10 años y 10 meses de prisión. O sea, esta nueva prisión es una segunda instancia ante un proceso que ya había terminado el mensalón y que ahora se abre uno nuevo con el caso de Petrobras. Pues quiero agradecer a Gustavo Segrea, analista político y socio director de Center Group, por estar con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes, hasta luego.